En este vídeo vamos a calcular el trabajo que realiza la fuerza peso. Para ello vamos a tener una superficie, vamos a tener una caja y vamos a hacer este trabajo en tres situaciones distintas. En la primera situación, esta caja se va a mover hacia la derecha. Vamos a dibujar el desplazamiento de color rojo desde aquí hasta aquí. Esto será el desplazamiento de nuestra caja. Por lo tanto, cuando utilicemos el diferencial de desplazamiento, va a ser un vector chiquitito que va en la misma dirección y sentido. Este es el diferencial de desplazamiento. La fuerza peso la vamos a dibujar. Es una fuerza, recordamos que siempre es vertical y siempre es hacia abajo, peso. Muy bien, vamos a resolver entonces, en este primer caso, la integral del trabajo. El trabajo, recordamos que es la integral en un cierto camino de la fuerza producto escalar con el desplazamiento. En este caso, esta integral se hace en el camino. Por lo tanto, como este camino es un camino completamente horizontal, lo que vamos a ir es desde esta x inicial hasta esta x final, vamos a hacer nuestra integral. Entonces será una integral, en este caso la fuerza es el peso, recordamos, producto escalar con este vector desplazamiento desde x inicial hasta x final. Muy bien. Vamos en primer lugar a escribirnos el peso. El peso, recordamos que es un vector que tiene módulo masa por gravedad, va en la dirección del eje Y, J, y le ponemos un signo menos porque va hacia abajo. El vector diferencial R, si nos damos cuenta, es un vector, diferencial R es cuando es un camino genérico. En este caso ya no es genérico, nos movemos a lo largo del eje X. Como nos movemos a lo largo del eje X, va a ser diferencial X, y si el eje X es positivo hacia la derecha, pues signo más y vector Y. Y ahora vamos a hacer el producto escalar. Peso, producto escalar, diferencial R, es el producto de los módulos, pongo todos los términos delante, y luego hacemos el producto escalar y con J, o J con I. En realidad en este orden sería J con I, pero como el producto escalar es conmutativo, no es necesario preocuparse por el orden. Cuando hacemos el producto escalar de estos dos vectores, recordamos que es módulo de uno, módulo del otro y coseno del ángulo que forman. Pero el vector Y y el vector J son perpendiculares, es decir, forman 90 grados. Y el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, esto de aquí es 0. Cuando hagamos entonces el producto escalar, nos va a salir 0. Si ahora sustituimos dentro de la integral, el trabajo es la integral desde x sub 0 hasta x final de 0. La integral de 0 sabemos que es una constante, y esta constante tenemos que sustituir entre x inicial y x final, cuando la constante, como es constante, en x final vale constante. Y como es constante, en x inicial vale lo mismo, constante, y cuando restamos lo mismo menos lo mismo da 0. Por lo tanto, en este camino horizontal, la fuerza peso ha realizado un trabajo 0. A continuación, vamos a calcularnos el trabajo en una situación distinta. Vamos a tener nuestra caja en el suelo y la vamos a mover a una cierta altura. Como la movemos en altura, vamos a llamarle a este desplazamiento en el eje Y. El desplazamiento en este caso va a ser un vector que vaya desde aquí hasta aquí. Este será el desplazamiento.
el vector diferencial de desplazamiento va a ser un vector chiquitito en la misma dirección y sentido. En cuanto a las fuerzas que actúan, como solamente nos interesa calcular el trabajo del peso, vamos a utilizar solamente la fuerza peso. Es cierto que habría otras fuerzas, por ejemplo aquí en el suelo estaría la fuerza normal, pero ahora mismo solamente me interesa calcular el trabajo del peso. Pues bien, vamos a resolver la integral del trabajo. Trabajo es la integral, recordamos que es una integral en este camino, en este caso es el peso, por diferencial de desplazamiento. Vamos a escribirnos cada una de estos vectores, el vector peso, que es menos masa, gravedad y recordamos vector j, y ahora el desplazamiento, este diferencial de r, como ahora se mueve en el eje vertical le vamos a llamar diferencial de y es positivo en la dirección j. Pues bien, si hacemos el producto escalar, P, producto escalar diferencial de R, tendremos que es menos masa, gravedad, diferencial de I, y J, producto escalar J. J es un vector unitario, por lo tanto su módulo es 1. Este J es el mismo, por lo tanto también su módulo es 1. Y el coseno del ángulo que forman, como son el mismo vector, pues el coseno del ángulo que forman, el ángulo que forman es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces esto es 1 por 1 por 1, es decir, esto de aquí es 1. Y ahora tenemos menos masa por gravedad por diferencial de I. Y ahora tenemos que hacer la integral. Vamos a hacer la integral. Es la integral de menos mg diferencial de I. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues desde la altura inicial hasta la altura final. Desde la altura inicial hasta la altura final. El signo menos es constante, la masa es constante y la g también es constante, así que todo sale fuera. Masa, gravedad, y tenemos la integral de diferencial de I entre I sub 0 e I. Si hacemos esta integral, nos sale I, que tenemos que sustituir arriba y abajo. Masa, gravedad, I, sustituyendo arriba y abajo. Y esto lo podemos escribir como menos masa, gravedad, altura final, menos altura inicial. Podemos darnos cuenta que podemos escribir esto como menos masa, gravedad, altura, menos masa, gravedad, altura inicial. Este término de aquí solo depende de la situación final. Y este término de aquí solo depende de la situación inicial. Por lo tanto, esto es algo así como menos el incremento de una cosa que no sabemos lo que es todavía. Finalmente, en este caso lo que vamos a hacer es calcular el trabajo de la fuerza peso moviendo una caja desde el suelo hasta una cierta altura, igual que la de antes, pero en lugar de moverla verticalmente hacia arriba, la vamos a mover hasta el principio de un plano inclinado y luego la vamos a arrastrar por el plano inclinado, que no nos va a preocupar el rozamiento porque solo vamos a calcular el trabajo de la fuerza peso. Entonces, el recorrido que va a realizar esta caja va a ser primero este recorrido hacia acá, que le llamaremos recorrido 1 y llevará asociado un diferencial de desplazamiento 1 y este otro recorrido que llevará asociado un vector diferencial de desplazamiento 2. Si ahora nos dibujamos el peso de la caja, observaremos que en la primera parte del recorrido el peso es vertical y hacia abajo, por lo tanto formará un ángulo de 90 grados con el desplazamiento.
mientras que cuando la caja esté subiendo por la rampa, tendremos el peso vertical y hacia abajo, que formará, si este ángulo es el ángulo del plano, que llamaremos θ, formará un ángulo de 90 más θ con el desplazamiento. Pues bien, la integral que vamos a hacer del trabajo será la integral para todo este camino de el peso, producto escalar con diferencial de R. Pero como tenemos dos trozos de camino con dos diferencial de R distintos, lo que vamos a hacer es la integral en el camino 1 del peso por diferencial R1 más la integral en el camino 2 del peso por diferencial R2. Si ahora hacemos el producto escalar del peso por diferencial R1, veremos que es módulo del primero, masa por gravedad, módulo del segundo, diferencial R1, y por el coseno del ángulo que forman, 90 grados. Pero 90 grados el coseno es 0, por lo tanto esto es 0, y la integral primera es 0. Es equivalente al primer caso que hemos hecho, desplazamiento horizontal. ¿Qué pasa en el segundo trozo? En el segundo trozo tendremos peso por diferencial R2, producto escalar, que será masa por gravedad por diferencial R2 por el coseno, y ahora el ángulo es 90 más el ángulo del plano. Pero, si recordamos, aquí tenemos una circunferencia goniométrica. Recordamos que en el eje vertical está el seno y en el eje horizontal está el coseno. Si yo tengo este ángulo de aquí, que es el ángulo θ, y este ángulo de aquí, que es el ángulo 90 más θ, el coseno de 90 más θ es este lado de aquí, que es corto, igual que este otro lado de aquí, que es corto, con la diferencia de que este es hacia arriba y este es hacia la izquierda. Por lo tanto, menos el coseno de 90 más θ será igual al seno de θ. Por lo tanto, podemos escribir esto como masa, gravedad, diferencial R2, y en lugar de coseno de 90 más θ pondremos el seno de θ. Ahora nos vamos a hacer la integral, y esta integral solamente es en la segunda parte del camino, en este trozo de aquí. Como todo lo demás es constante, cuando hagamos la integral, esta integral va a ser masa, gravedad de R2 y seno del ángulo. Sacamos las constantes fuera, me falta un signo menos. Sacamos todas las constantes fuera, masa, gravedad, el seno del ángulo, y nos queda la integral de dr2, que consiste en sumar todos los trocitos de longitud a lo largo de toda la longitud. Por lo tanto, esto de aquí va a ser la longitud de este plano, menos masa, gravedad, seno de θ y la longitud del plano. Ahora bien, si esto es I sub 0 y esta altura es I y esta longitud hemos dicho que era L, si tenemos nuestro triángulo que tiene aquí un ángulo recto, esto mide I menos I sub 0 y esto mide L y este ángulo es θ, podemos escribir el seno de θ como I menos I sub 0 entre L. Si sustituimos, observaremos que el trabajo nos queda, este término es 0, ya no lo ponemos, directamente será este, menos masa por gravedad por I menos I sub 0 dividido entre L y multiplicado por L. O lo que es lo mismo, menos un término que es masa, gravedad por I y un término que es masa, gravedad por I sub 0. Nos queda exactamente lo mismo que nos ha quedado en el caso anterior. Este término que solo depende del estado final y este término que solo depende del estado inicial y que podremos escribir como menos
el incremento de una cierta magnitud.